En El Salvador, las personas con discapacidad visual se ven afectadas por diferentes factores como la discriminación y la inaccesibilidad. Sin embargo, uno de los más recurrentes es el acceso a un empleo digno. Las personas con discapacidad visual no solo tienen un menor acceso al mercado laboral, sino que lo hacen bajo peores condiciones que las personas sin discapacidad. A pesar de su condición, este sector de la población busca oportunidades de superación en el ámbito laboral, académico y personal. En las instalaciones de la Universidad de El Salvador nos encontramos un ejemplo de ello. Es el caso de Gustavo García, que a los 19 años de edad perdió la vista a causa de un accidente automovilístico que casi acaba con su vida. Gustavo nos cuenta lo difícil que ha sido salir adelante a pesar de su condición. La visión la perdí a los 19 años. Fue bastante difícil porque después de una juventud la cual no quise estudiar mis estudios superiores, con una discapacidad fue un poco más difícil, ya que las posibilidades que existían para mi discapacidad eran bastante pocas, ya que quise estudiar idiomas. Pese a su condición y su esfuerzo por años, las oportunidades laborales dignas son limitadas para Gustavo. El área laboral tenía un empleo en una empresa en la zona franca, en la cual me permitían salir a las 4 de la tarde y venir aquí a la universidad a las 5, de 5 a 6. Anteriormente a eso se me dificultaba porque el cambio de horario ya era o en la mañana o más temprano las clases, para lo cual quise hablar con mis jefes y me dijeron de que o estudiaba o trabajaba. En el país existen diversas instituciones especializadas en la atención de personas con discapacidad visual, entre ellas la Cruz Roja Salvadoreña Española. La Cruz Roja apoya a personas con discapacidad visual por medio de capacitaciones y proyectos como el Ágora. Nosotros trabajamos con la metodología de lo que son los itinerarios de inserción sociolaboral personalizados. Entonces, las personas que pasan por nuestros usuarios o que quieren formar parte de la población del proyecto, lo primero que tienen que hacer es pasar una entrevista ocupacional. Trabajamos exclusivamente personas con discapacidad visual, baja visión y ceguera, de 18 a 65 años, y que ya debieron de haber pasado su proceso de rehabilitación. Existen limitantes que van más allá del aspecto social y económico. Estas instituciones no abarcan en su totalidad la ayuda para estas personas. Gustavo no es beneficiario del proyecto, pero conoce de los beneficios. De parte del proyecto Ágora, la inserción laboral, tanto en empresas públicas como privadas, nos brindan una ayuda o asistencia técnica, la cual ellos te dan capacitaciones. Según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores, un aproximado de 24.129 personas con discapacidad visual no son económicamente activas. A pesar de dichas cifras, hay personas que han logrado superarse y obtener un empleo digno. No obstante, las limitantes siguen presentes. Tal es el caso del periodista y locutor Armando Madrid. Lo que sucede en ocasiones es como todo área laboral. Hay quienes te apoyan, hay quienes no mucho, hay quienes tenés un poco más de comunicación, hay quienes que no. Hay otros que también, incluso, existe también, me imagino que podría decir como, no sé si llamarle envidia o egoísmo. Madrid pasó alrededor de 6 años haciendo pasantías para ingresar a trabajar como locutor, lo que para él significa una violación de derechos para el sector. A pesar del esfuerzo que eso significa, muchos luchan por cumplir sus sueños y obtener un empleo en el área de las comunicaciones. Gustavo comenta que su sueño es ser locutor y por ello estudia periodismo y para subsistir de manera económica tiene un emprendimiento. Así como Gustavo, más personas del sector optan por tener un emprendimiento propio para subsistir de manera económica. Ya que no cuentan con una formación académica y en muchos casos no culminan sus estudios superiores, enfrentándose a factores como la discriminación incluso en el mercado laboral. Así lo afirma Yasmín Santos. Fíjese que dificultades, en primer lugar, a las que me he enfrentado es porque muchas veces lo primero que ven es la discapacidad, ¿verdad?
y no tanto quizás la capacidad que tenemos como personas. Tuve 3 ofertas de trabajo, pero al darse cuenta que mi visión ya no es funcional para estar llenando facturas o estar viendo precios o cosas así, entonces automáticamente descalificada, ¿verdad? Según el artículo 63 de la Ley de Inclusión para Personas con Discapacidad, las empresas están obligadas a contratar a una persona con discapacidad por cada 20 trabajadores. Sin embargo, algunas empresas no cumplen lo que la ley establece. En ciencia cierta, ni el Ministerio de Trabajo, ni el CONAIPD, ni las mismas empresas están interesadas en cumplirlo. Prácticamente, para poder insertar laboralmente a una persona con discapacidad en general, en ocasiones hay que adecuar la infraestructura, toda la infraestructura de la empresa. Estos son factores a los que se enfrentan día a día las personas no videntes. García comenta que ha intentado entrar a diferentes empresas, pero el proceso es difícil y al momento de presentarse se complica todo porque no existen infraestructuras adecuadas. Ante esta problemática, el abogado Castro menciona que una posible solución es que el Ministerio de Trabajo y las empresas cumplan lo que la ley establece, ya que no es necesario crear nuevas leyes cuando hay una que se puede cumplir. Asimismo, hace un llamado a dicho sector a generar presión en pro de sus derechos. Este es un reportaje de Ronald Vázquez y Cindy Borja.